Buenas tardes. Bueno, muchachos, ¿se almorzaron? ¿No? ¿Más o menos? ¿Almuerzan ahora? Bueno, vas a terminar, el plan para esta tarde va a terminar de ver el tema de diuréticos, 5 o 10 minuticos para ver los que nos hicieron falta. Procedemos a resolver el taller de paso a través de membranas. Yo creo que para esa actividad podemos dejar hasta las 2 de la tarde. Y enseguida hacemos la resolución del taller y la clase de paso de fármaco a través de membranas. Bueno, que nos va a acompañar la doctora América Telles, que ya tendrá la oportunidad de presentarse. Hablamos esta mañana de los diferentes grupos de fármacos diuréticos, ¿cierto? Hablamos de los diuréticos de asa, de las tiazidas, de los diuréticos ahorradores de potasio y de los diuréticos osmóticos. Es el momento ahora de abordar aquellos diuréticos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, que justamente van a ser los mismos fármacos llamados también inhibidores de la anidrasa carbónica. O sea, el nombre de la familia está describiendo el mecanismo de acción. De acá el agente más importante que debemos conocer es la acetazolamida, ¿cierto? La acetazolamida, cuyo mecanismo de acción revisémoslo de una vez. Está relacionado con eso, ¿cierto? Inhibición de la enzima anidrasa carbónica. ¿Para qué? Encontramos que desde el punto de vista fisiológico el bicarbonato no puede ser reabsorbido como tal por los túbulos renales, él solo puede hacerlo como agua y dióxido de carbono, ¿cierto? Nos cuentan acá que la anidrasa carbónica, que está presente tanto en el fluido tubular como en el compartimento intracelular, es capaz primero de degradar ese bicarbonato en agua y dióxido de carbono para que estos a su vez sean reabsorbidos, ¿cierto? Y a nivel intracelular, esa anidrasa carbónica es capaz de utilizar esos dos compuestos como precursores para volver a sintetizar bicarbonato que finalmente va a ser reabsorbido del fluido tubular hacia la circulación. La pregunta es, si nosotros inhibimos la anidrasa carbónica, ¿qué va a pasar con la reabsorción de bicarbonato? No se va a dar, perfecto. Entonces ya no va a haber reabsorción de bicarbonato, ese bicarbonato se va a perder por la orina, ¿cierto? Y, exacto, muy bien. Y entonces el paciente va a hacer acidosis metabólica y ahora vamos a tener una orina que va a ser de carácter básico, muy bien, de carácter básico o alcalino. Entonces ahí lo tenemos, ustedes mismos lo estaban diciendo, va a aumentar el flujo de orina. Realmente el efecto diurético es muy pobre para estas moléculas, no es un efecto diurético significativo. Cuando hablemos de las indicaciones vamos a ver que nos sirven casi para todo, por lo menos para muchas cosas, menos para generar efecto diurético. Pero digamos que es eso, va a aumentar un poquito la diuresis, pero va a ser una orina de carácter alcalino y el paciente puede ser algo de acidosis metabólica. ¿Para qué nos sirven los inhibidores de la anidrasa carbónica? Para el glaucoma de ángulo abierto, porque se ha visto que esta misma enzima está implicada en la producción de humor acuoso en el globo ocular, para ciertos tipos de epilepsia, pero realmente no es un medicamento habitual en epilepsia, sin embargo puede tener esa indicación. Para el manejo de una condición que llamamos enfermedad de las alturas, el llamado soroche, ¿se han escuchado? Pronto los que han tenido la oportunidad de subir al Nevado del Ruiz o hacer algo de andinismo o alpinismo, el ascenso rápido, ¿cierto? A las alturas puede hacer que la persona se sienta mal, mareada, ¿cierto? Náuseas, vómito. Digamos que para facilitar la adaptación a la altura pueden emplearse estos fármacos de manera profiláctica para el manejo de la alcalosis metabólica y para el manejo de una enfermedad neurológica rara que se llama parálisis periódica familiar. Pero que es importante que nosotros entendamos acá que son fármacos que prácticamente no generan efecto diurético, que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal y que el mecanismo de acción consiste en inhibir a la enzima anidrasa carbónica. Tienen diferentes reacciones adversas en su perfil de seguridad. Vemos que pueden generar depresión de la médula ósea, efectos adversos dermatológicos, reacciones alérgicas, somnolencia y parestesias. Por la desviación que pueden generar del amonio renal a la circulación sistémica, se deben evitar en pacientes con cirrosis hepática. Por otra parte, por la precipitación de sales de fosfato de calcio, pueden favorecer la generación de cálculos y cólicos relacionados con esos cálculos, cada vez que se incrustan en el ureter, y empeorar una acidosis metabólica preexistente, ¿cierto? Sabiendo que están favoreciendo la excreción de bicarbonato por la orina. Lo vamos a detallar en este curso de función y terapéutica, cómo el cambio de los niveles de pH en diferentes puntos del organismo puede modificar la forma, ya te doy la palabra, la forma en que los
fármacos, bien sean ácidos o bases débiles, van a permear la membrana, ¿cierto? Van a atravesar la membrana celular. Veremos que justamente a nivel renal es importante considerar el proceso de reabsorción tubular de ácidos y bases débiles, pero que en la medida que nosotros somos capaces de alcalinizar la orina, vamos por una parte a favorecer la excreción de los ácidos débiles, que en este momento entrarían a predominar en la forma ionizada, que es más polar, digamos la forma más hidrofílica de estas moléculas, y estaremos disminuyendo la excreción urinaria de las bases, que en ese momento entrarían a predominar en la forma no ionizada, que es la más lipofílica de las dos. ¿Había una pregunta por acá? Cuando se dice que la depresión de la médula ósea, ¿eso puede estar relacionado con como un bajón en el sistema inmune? Sí, las dos cosas. Y tú puede ser de origen autoinmune, por un lado, o podemos tener un poco más. Ahorita hablamos con la doctora Angélica a ver si ella tiene más conocimiento de esa reacción adversa. Puede que tenga un componente de autoinmunidad. Sí, puede tener un componente de autoinmunidad que lo suelen tener muchas reacciones adversas hematológicas a diferentes medicamentos, casos de anemia, leucopenia, ¿cierto? Relacionada con el consumo de diferentes medicamentos, pero también te puede generar justamente lo contrario. O sea, si bien el mecanismo de la reacción adversa es autoinmune, si lo que tú tienes es una disminución de la línea blanca, eso estaría comprometiendo la función del sistema inmunológico en el paciente. ¿Sí? O sea, las dos cosas. Puede ser de origen autoinmune, pero la consecuencia puede ser justamente una depresión del sistema inmunitario. Bien, y para cerrar hablemos un poquito de los antagonistas de la hormona antidiurética. Ya mencionamos esta mañana que podíamos tener problemas en cuanto a la secreción o función de esa hormona antidiurética. Hablamos de la diabetes insípida. ¿Quién nos recuerda qué era eso? Muy bien, que la hormona que se liberaba mucha o muy poquita. Muy poquita, como ella es antidiurética, cuando se libera muy poco, ¿qué pasa con la diuresis? Porque ella es antidiurética. Entonces, si se libera muy poco, diuresis aumentada, por eso hablamos de la poliuria del paciente con diabetes insípida, que habíamos dicho, si era central, el tratamiento lo hacíamos ¿con qué? Desmopresina, muy bien, un análogo de la hormona. Y si era nefrogénica, bueno, había varias cosas, pero parte del tratamiento era el uso de diuréticos tiacídicos, perfecto, tiacidas, muy bien, muy bien. Podemos tener la patología contraria, es un nombre que a mí nunca me ha gustado, se llama el síndrome, me aparece como SSIADH, quiere decir, es una sigla que quiere decir síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Y qué quiere decir inadecuada en ese contexto? Quiere decir exagerada, ¿cierto? Excesiva, se está secretando mucho la hormona antidiurética. ¿Y qué tendríamos nosotros en ese caso? Por ejemplo, en cuanto a la bulimia, hipervolemia, sí, seguramente una hipervolemia, posiblemente una hiponatremia dilucional relacionada con esa retención de agua, ¿cierto? Porque la hormona antidiurética trabaja sobre el agua directamente y la excreción de agua a nivel renal. ¿Qué podemos hacer nosotros en esos pacientes con síndrome de excreción inadecuada de hormona antidiurética? Lo primero hay que estudiarlos muy bien, ¿sí? Hay que buscar la causa del síndrome y diversidad de patologías que nos pueden llevar a esa situación. Entonces tratar de encontrar la causa del problema y corregirla. Y para tratar ya los efectos renales como tal del síndrome de excreción inadecuada de hormona antidiurética, podemos bloquear uno de esos receptores de ADH a nivel renal, puntualmente el receptor B2 o V2, que es este que tenemos acá, que media la reabsorción de agua en el túbulo colector. Medicamento que tenemos en Colombia que nos sirve para eso es el Conivaptan, nombre comercial Vaprisol, indicado para el manejo de la hiponatremia volémica o hipervolémica asociada con ese síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea, básicamente lo que se quiere en ese momento es corregir en los pacientes esa retención excesiva de agua asociada con una secreción patológicamente exagerada de la hormona. Pero como les decía, hay que corregir la causa de base. Dentro de los efectos adversos frecuentes de este medicamento, estos medicamentos que habría esperar la hipotensión,
la poliuria y la sed, obviamente porque el paciente está perdiendo más agua de lo que estaría perdiendo en ausencia del medicamento. Está perdiendo mucha agua por la orina, ¿cierto? Porque estamos antagonizando la acción de la hormona antidiurética en el riñón. Y en cuanto a las interacciones, tendremos una clase de interacciones al final del curso de función y terapéutica, pero aquí podemos ir adelantando algo. Digamos que los antiinflamatorios no esteroideos, ¿quién sabe de pronto cuáles son los AINES? ¿A qué tipo de medicamentos corresponden los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Miren, son medicamentos de uso habitual. AINES incluyen, por ejemplo, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenac. ¿Sí les suenan esos medicamentos? Claro, son medicamentos de todos los días. Son medicamentos que en general van a disminuir la respuesta, ¿cierto?, a los fármacos diuréticos, los AINES. ¿Qué habíamos dicho con los diuréticos ahorradores de potasio y la combinación con otros fármacos que generaran elevación del potasio? ¿Qué podía pasar ahí? Que se exageraba la hipercalemia, exacto. Entonces va a aumentar el riesgo de hipercalemia cuando combinamos diuréticos ahorradores de potasio con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los veremos en su momento, ¿sí? Los veremos en su momento, antagonistas del receptor de angiotensina 2 o trimetooprim, que es un antibiótico. Probenecid, pues compromete, es un fármaco empleado para la gota, compromete la eliminación renal de las tiacidas y los diuréticos de ASA. Nos dicen que el trimetooprim y unos fármacos, por favor. Pero entonces, si yo, digamos, doy un diurético, una tiacida, y le doy también un AINES, ¿qué hago? Nada. Es muy buena pregunta porque nos puede pasar. El día de mañana tenemos un paciente hipertenso, lo estamos manejando con hidroclorotiazida, y tu paciente hace, por decir algo, una lumbalgia y él mismo decide iniciar naproxeno. Ya él va y compra naproxeno para ese dolor lumbar. En ese momento lo que tú podrías esperar es que el diurético no funcione igual de bien y de pronto una elevación ligera de cifras tensionales. Lo que habría que decirle al paciente antes de esa situación es decirle que él debería en la medida de lo posible evitar el consumo de AINES y que si va a usar algún tipo de AINE o algún tipo de analgésico, ya te doy la palabra, ojalá te consulte antes de hacerlo, porque en ese momento sí pueden elevarse un poco las cifras tensionales. Posiblemente no es una interacción tan grave como para decir que el paciente va a ser un efecto adverso que amerite hospitalización o algo así, probablemente no, pero sí está claro que los AINES no, digamos, tienden a contrarrestar el efecto de los fármacos diuréticos, ¿sí? Tanto el efecto diurético como el efecto antihipertensivo. Y acá iban a preguntar algo más. Ya, perfecto. ¿Tú? Es que en la diapositiva anterior dijimos que los antagonistas de la hormona antidiurética pueden causar hipervolemia e hipotensión, pero entonces no entiendo si causa hipervolemia, ¿por qué causaría hipotensión? No, entonces fíjate, los empleas para el manejo de la hipervolemia asociada al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los pacientes generalmente están en estado hipervolémico. El problema es que te puede llevar a hipotensión, porque el paciente ahora empieza a perder mucha agua por la orina. ¿Sí? La hipervolemia es una indicación. La hipotensión es una reacción adversa. ¿Vale? Eso es importante que lo aprendamos a diferenciar. ¿Qué es indicación? O sea, ¿qué es uso del medicamento? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es reacción adversa? Un problema de salud adicional que se está generando por el medicamento. Son dos conceptos completamente distintos. Bueno, trimetooprim y los anti-H2, la ranitidina, ¿han escuchado pronto de la ranitidina? Un antiácido perfecto. Pueden competir por la excreción de amiloidina y triamtereno a nivel renal, es decir, que favorecerían la acumulación de estos fármacos en el organismo. Y se dice que espironolactona puede tener una interacción con un medicamento que empleamos en falla cardíaca, que es para aumentar la función de bomba del corazón, que es la digoxina. Nos dicen que espironolactona puede comprometer la eliminación renal de la digoxina. Está muy bien que hablemos de todo eso porque me parece que vamos a ir enlazando con los conceptos del módulo de farmacología que tenemos en el curso de función y terapéutica. Entonces con esto damos por revisado el tema de diuréticos en su parte general, en su parte básica. Como les decía, es un tema que iremos retomando a lo largo de la formación. Ahorita muy poco o nada vimos de terapéutica, pero creo que nos han quedado claros cuáles son los diferentes grupos de fármacos diuréticos, el sitio de acción en la nefrona, los mecanismos de acción, los agentes representativos, los usos y las reacciones adversas más importantes. Creo que si por ahora no sabemos eso, vamos a estar bien, ¿vale? Vamos a estar bien. ¿Preguntas, comentarios sobre este tema?